Decidme, ¿es esta una divinidad que busca lo femenino en lo masculino? ¿Es esta una divinidad a la cual el coro de sus sacerdotes no puede servir a no ser que transformen sus rostros como una mujer, pulan sus pieles y avergüencen el sexo masculino con ornamento femenino? Uno puede ver tales burlas con lamentación pública en sus templos. Los hombres soportan cosas femeninas con exhibición jactanciosa, hacen públicas sus propias fechorías y confiesan con deleite el crimen de sus cuerpos contaminados. ¿Qué es este monstruo? ¿Qué es este prodigio? Niegan ser hombres y no son mujeres. Desean ser percibidos como mujeres, pero un aspecto de su cuerpo muestra lo contrario. Julio Firmico Materno, de Errore Profanarum Religionum. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. El texto con el que empezábamos lo firma un señor romano en el siglo IV, pero perfectamente lo podrían haber dicho en Fox News esta misma semana, Violeta. Bueno, o el mismísimo presidente de Estados Unidos, o la bancada de Vox, en fin, tampoco es que haya... Hombre, ¿Qué pasa? mira cómo llega A ver, este. sacar ¿Qué las pasa? escopetas rápido. No, ¿qué? Sí, ¿Por qué? sí, tenemos que montar una barricada y defender esta República de la Radio. ¿Pero qué pasa, Miquel? ¿Nos habéis enterado? ¿Qué? No. ¡Que vienen los woques! Ah. ¡Vienen los woques! ¡Que vienen los woques! Que van a acabar con todo. El hombre va a ser mujer, la mujer hombre, todo un sin Dios. Yo no aguanto este sin Dios. A ver, una aclaración que yo creo que es que aquí más bien estaríamos del lado de los wokes. A ver, tiene razón. ¿No? Es que como woke parece ser todo y nada a la vez, que lo usan para todo y nadie lo define, pues me echo un lío. Claro. Bueno, no os preocupéis, que luego intentaremos definir lo woke, pero es que hoy vamos a hablar no de woke, sino de la larguísima historia de los pánicos morales. En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica para prohibir que los hombres compitan en deportes femeninos. Con esta orden se acabó la guerra contra el deporte femenino. Ha acabado la guerra contra los deportes femeninos. Menos mal, ¿eh? Decía Trump cuando firmaba esa ley, que bueno, que básicamente autoriza a hacer exámenes genitales a las deportistas. Una más de las varias leyes que ha pasado Trump desde que llegó al poder, que ponen como objetivo al colectivo trans. Ese es el pánico moral, pero como nos va a contar hoy, no es nuevo. ¿Sabes hacia dónde va la historia? El planeta está ardiendo y vamos a morir todos. Bueno, tampoco hay que ponerse tan dramático. ¿Puto Miquel otra vez en carne cruda? Puto Miquel otra vez en carne cruda. ¿Puto Miquel otra vez en carne cruda? Puto Miquel otra vez en carne cruda. ¿Otra vez en carne cruda? Me aburro. No es un déjà vu, es que... La historia se repite. La historia se repite. Se repite, ¿verdad? Se repite. Yo prefiero... No para. Como decía Camilo VI. Bueno, como uno es un maricón y vivimos en tiempos interesantes para el colectivo, yo me voy a centrar en los pánicos morales que tienen que ver con la sexualidad y el género, porque claro, vienen de largo también. Hoy se tiene miedo a lo queer y lo trans, que ya hablaremos de ello, pero vamos a irnos hace milenios porque, madre mía, si son antiguos estos pánicos morales. ¿Qué tal se oye el programa? Soy Kelu Robles, técnico de sonido de Carne Cruda, la que se encarga de que puedas escucharlo, de realizarlo en directo y de subirlo para que lo disfrutes. Y un programa con un sonido tan profesional no puede ser independiente sin tu apoyo, así que entra en carnecruda.es, pincha en Acte Productor y haz tu donación. Te dejo seguir escuchando. Chao. Vale, pero primero cuéntanos quién es este señor que he citado al empezar, ese tal Julio Firmico Materno. Bueno, pues Julio Firmico Materno fue un senador romano que abandonó la política y se dedicó a la astrología, y hacia el final de su vida se convirtió al cristianismo y escribió este libro que citabas, un pasaje, ¿no?, que se llama De los errores de las religiones profanas, y aquí a quienes estaba denunciando estos sacerdotes eran los Gali, sacerdotes de Cíbeles. ¿Esa no es la diosa del Real Madrid? Bueno, a ver, al contrario que los fans de Cíbeles ahora, estos sacerdotes se castraban de forma voluntaria y en su forma de presentarse, pues digamos que se vestían de forma que no era ni masculina ni femenina, ¿no? Eran menos radicales que los que van a Cíbeles ahora, vamos a decirlo. Claro. Y precisamente eso es lo que denunciaba Materno, ¿no? Que estos sacerdotes, no sabemos qué pronombres utilizaríamos, pero vamos a decirlo en neutro porque hablan de ellos como ni hombre ni mujer. Estos sacerdotes debían ser erradicados por esas costumbres extrañas en las que, según el cristiano, pues se ridiculizaba lo masculino al volverlo femenino. O sea, era ese confundir los límites de la masculinidad lo que les alteraba.
Sí, eso ya lo hablamos en el especial que hicimos de masculinidades, y es que en sociedades patriarcales las masculinidades son muchas, ¿no? Como nos dijeron, pero con definiciones adaptables y plásticas, pero a la vez, cuando algo se percibe como una amenaza contra la masculinidad, se formula contra una amenaza contra la sociedad en sí. Y esto es lo que vamos a ver en muchos de estos pánicos morales. No es casualidad que cuando Trump o la extrema derecha hablen de personas trans, se centren sobre todo en las mujeres trans. Los hombres trans Casualidad. no existen, No existen. no, vamos, son un imaginario colectivo. No, a ellas, a las mujeres trans, se les ve como hombres que por un lado intentan amenazar espacios y lugares femeninos, la mujer como víctima, y por otro avergüenzan, entre comillas, el sexo masculino, como decía Materno, ¿no? Pero este no es el único ejemplo que tenemos en la antigua Roma del uso de la disidencia de género como algo a lo que temer. Tenemos hasta un emperador del que se decía que quería cambiar de género y que ofrecía una montaña de oro al médico que fuese capaz de operarle. Este es el emperador Heliogábalo, que moriría asesinado. Algo bastante habitual, por cierto, siendo emperador. Sí, era gaje del oficio, la verdad. De Heliogábalo se decía también que se maquillaba, que se ponía pelucas para prostituirse, o incluso que se acostaba con su esclavo Hierocles, adoptando la postura de la esposa y refiriéndose a él como su marido, siendo él la esposa, ¿no? Pero todo esto no son cosas que sepamos de boca de Heliogábalo, sino cosas que decían historiadores como Dion Casio del emperador, pues para construir esta imagen de que había sido un monstruo y un degenerado, y que por tanto lo del asesinato era un poco merecido. Claro, o sea que se usaba la idea de desviado para justificar el castigo y la violencia, bueno, pues como ahora. Pues sí, exacto. Ya está. Pero Es que llevaba la toga demasiado corta. Sí, no. Iba provocando. Iba enseñando pierna Iba y claro, provocando. en fin. Vamos, que esto viene de lejos. Pero antes de meternos en harina, ¿a qué te refieres con pánico moral? Pues un pánico moral es un sentimiento extendido de que hay un agente maligno o un grupo social que está amenazando los valores o el bienestar de una sociedad, ¿no? La última vez que vine aquí hablamos de las teorías de la conspiración y esto sería la otra cara de la moneda. Pánicos morales y conspiraciones pueden estar relacionados. Hay algunos pánicos morales que salen de teorías de la conspiración cuando se hacen populares. Por ejemplo, los libelos de sangre contra los judíos dieron lugar a oleadas antisemitas. Pero hay algunas diferencias entre pánico moral y conspiración. ¿Y cuáles son? Vale, la primera es la extensión. Los pánicos morales suelen estar consensuados por grandes partes de la sociedad que entienden que este grupo es un peligro. Pero también hay una diferencia en los agentes que mueven estos discursos. Cuando hablamos de teorías de la conspiración, hablamos de gente que está fuera del poder y que usaba esas teorías para denunciar poderes ocultos, ¿no?, que manejaban la sociedad. Los pánicos morales, al contrario, suelen ser narrativas que se usan desde el poder o de los medios para crear hostilidad contra grupos marginalizados o apartarlos, sea con leyes, sea con persecución. Además, van ocurriendo por etapas y son muy volátiles, como oleadas, podríamos decir. Oleadas, que se exageran con el ciclo informativo en el que se cae en el alarmismo. Pues como estamos viendo ahora. Sí, y señora. sobre todo, algo muy común en los pánicos morales es eso, el énfasis en la moralidad, en poner algo que va contra la moral tradicional, digamos, como algo que va en contra del conjunto de la sociedad en sí. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Vamos a oír mucho eso de pensar en los niños en el programa de hoy, ¿no? Porque todo esto de los pánicos morales, sus etapas y sus agentes, lo estudió en detalle el sociólogo sudafricano Stanley Cohen en su libro Folk Devils and Moral Panics de 1972, en que lo que estudiaba era la rivalidad entre rockeros y mods allá por los 70 y cómo lo veía la sociedad como algo terrible que pasaba entre los jóvenes. Es que nadie va a pensar en los niños. En los adolescentes, en los mods y en los rockeros. Claro. Es que los 60 eran muy duros. Luego, en los 80, pues lo que vino no fueron los mods, sino el heavy metal, ¿no?, que promovía el satanismo. En los 90 fueron los videojuegos que incitaban a la violencia. Hoy es que va a venir una travesti a leerle cuentos a los niños y les va a convertir en trans. No sabrán nada de eso, pero repetirán las consignas que la chica esta, Greta, y otros profieren por los medios. No sabrán tampoco nada ni de Cervantes, ni de Garcilaso, ni de Calderón, ni de Galdós, pero se acordarán muy bien de los cuentos narrados por transexuales disfrazadas de sota de bastos con aspecto satánico. Impresionante. Una música satánica aquí. Por favor, ¿tienes un grito de pavor de pánico moral, Kelu, por ahí? No lo tenemos, da igual. Pues ya lo hago yo. Tal y como dejó claro el diputado de Vox, Joaquín Robles, en el Congreso, a quien escuchábamos, las amenazas que sufren nuestros niños y niñas son, por este orden, Greta Thunberg, Sí. las actividades de cuentacuentos que hicieron una drag queen en Alcorcón y
Por tercer lugar, nuestro querido puto Mikel vestido de sota de basto en el intermedio. Porque es que esto se refería a ti. Yo no lo sé. O sea, Sí, se refería a ti. Bueno, vale, Te vale. hemos visto. Vestido de sota de vasco. Vestido de sota. Es Yo que soy más de también- sota de copas, tengo que decirlo. Claro, Bueno. O sea, sí, de copa de vino. Pero no. va provocando. Una de con bastos esto. y otra de provocado copas. pasión. A ver, yo sí, los de Vox, o sea, que me paguen por los derechos de imagen, ¿no? Yo qué sé. En fin. Pero es verdad que estas declaraciones del diputado de Vox me llevan al primer aspecto que Cohen señala en estos pánicos, ¿no? Claro. Que son sus agentes. Los pánicos morales los mueven los medios o los pseudomedios de comunicación, pero también los utilizan grupos que están en el poder institucional, ¿no? Podemos ver pues políticos, diputados, policías, Es decir, jueces. organismos y fuerzas que tienen poder en el control de la sociedad y que pueden utilizar estos pánicos morales para justificarlo. ¡Ole! Ahora bien, Cohen explicaba que estos pánicos tienen siempre una serie de fases que seguro que nos van a sonar, ¿vale? Primero, se percibe a una persona o grupo de personas como una amenaza. Ujú. Por ejemplo, el colectivo LGTBIQ+, o más específicamente, las personas trans. Efectivamente. Estas amenazas son luego amplificadas y exageradas por los medios y ese grupo se simboliza, es decir, se lo reduce a ser únicamente eso. Dejan de ser personas, de tener gustos, vidas, preocupaciones. Ahora solo son personas de un colectivo que buscan el mal contra la mayoría de la sociedad. El lobby gay. ¡Que viene el lobby gay! Que viene el lobby gay y ha venido aquí para quedarse, ya lo siento. Esto aumenta la alarma social de más gente que pasa a verlos como esa amenaza. Y por último, reaccionan los que se consideran los guardianes de la moral, que pueden ser pues políticos, curas, periodistas, y dicen que van a dar frente y solución a esa amenaza, ya sea opinando, censurando o incluso pues legislando. Vamos, lo que ha hecho Trump nada más llegar al poder. Nuestro país no será woke nunca más. Por Bueno, favor, es que ya está bien, ¿eh? A dormir tú Estados Unidos. haz el venga. woke más pequeño todavía. ¿Has invitado a alguien que pueda hablarnos de todo ello? He invitado a Víctor Mora, doctor en estudios culturales, autor del libro ¿Quién teme a lo queer? Ahora profesor titular. No, ojalá, asociado en la Carrera. Lo Asociado. pregunta, ¿eh? Profesor titular. Es que me lo ha dicho hace como 5 minutos antes de entrar, entonces ya está. Bueno, autor del libro ¿Quién teme a lo queer? Editado por Con Tinta Me Tienes y responsable de formación e investigación de la Fundación 26 de diciembre. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Crudos días. Crudos días, Muy crudos contento días. de estar aquí escuchando sobre lo woke y lo ¿Quién queer. teme a lo queer? ¿Quién teme a lo queer? Pues es que, pues por lo visto, muchísima gente. Yo creo que hoy en día teme a lo queer quien teme todo lo que se sale un poquito de la socialización binaria o de lo que es lo más binario, de lo masculino o lo femenino. Es que yo creo que estas respuestas siempre están relacionadas con reafirmar una moral o una identidad o una masculinidad o algo que se considera en peligro o que está herida de alguna manera o que se considera puesta en entredicho. Y creo que eso es lo que está pasando. Ya no solo es la masculinidad la que está herida, sino que hay una parte de la feminidad que también se considera herida, que se considera incluso en riesgo de ser borrada por lo queer, por lo trans. Sí. Cuando históricamente las identidades borradas han sido precisamente las que estaban fuera de la norma, porque no había forma de registrarlas. Entonces en los archivos están borradas, ¿no? ¿Cómo nos cuesta encontrar ciertas huellas de lo queer o de lo trans antiguamente, ¿no? Porque han sido identidades borradas. Por entenderlas como peligrosas, por lo que sea. Sí que es verdad que hay como un pánico, creo que Cohen lo llama los demonios morales, a estas figuras que se demonizan y que se reducen para instrumentalizarlas. Y ser ejemplares. Es decir, creo que esto tiene que ver con un castigo ejemplar, con decir, fijaos lo que puede pasar Si te cuando desvías. alguien amenaza con tomar el control sobre su propia Que puede voz, llegar, sobre claro, su Santiago propio Segura cuerpo. y decir que soy unos frikis que van a la Comic Con vestidos Comic Con. como Que yo soy del un friki orgullo. que yo soy un friki y me he disfrazado en convención. Sí, pero Sí. eso es independientemente de con quién me acuesto de lo Cállate, que yo sota haga. de bastos, cállate ya. está. Bueno, ¿y a qué crees que se debe esta obsesión, esta fijación reaccionaria con lo trans y lo queer? Bueno, creo que tiene que ver con esto, con esa tentación de control. Creo que en lo sexual, lo que tiene que ver con la identidad, con el cuerpo, fijaos el eslogan feminista tradicional, mi cuerpo es mío, decido yo, que genera tanto rechazo por parte de las autoridades que quieren tener el control sobre el cuerpo de las mujeres. En este sentido, esto es lo mismo, es alguien que dice, no necesito que nadie me diga quién soy, yo tengo mi propia voz. Soy trans y digo yo soy una persona queer que se dice a sí misma, está tomando el control. Entonces yo creo que esta es la fijación, esto es lo que
genera este pánico, o sea, no genera el pánico moral. Luego el pánico moral se crea para tener una legitimación, para ir en contra de personas que toman el control sobre sí mismas. Creo que va por ahí. ¿Y por qué crees que, o sea, a nivel histórico, el problema sexual siempre se topa con el escándalo? El problema sexual, es que me encanta eso. Que es una frase que he sacado de tu libro, literal. Sí. Pero bueno, que escribió la buena de Hildegard, que está ahora tan de moda por la película, ¿no? El problema sexual visto por una mujer. Es que lo sexual no es un problema. Yo creo que el problema es la forma social que le damos a lo sexual. Entonces, cuando hay algo que amenaza esa forma, siempre hay algo. Eso también lo saca Pierpaolo Pasolini en un documental que se llama Comizi d'amore, que lo hace en los años 60, y pregunta sobre cuál es el problema sexual. Y entonces todo el mundo tenemos una opinión, pero es que lo sexual no es un problema. El problema es cuando se amenaza la forma social, la norma, digamos. Ahí surge la fricción, la tensión, ¿no? Bueno, como dijo el Atraso Bares... ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza y la carne? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos de reprimir? ¿Por qué? Claro, durante tantos años la represión y la máscara. Esto podría citarlo yo tal cual. O sea, esto podría hacer un playback de esto en Drag Race en algún momento. Pero bueno, uno de los grandes beneficiados por el camino del pánico moral son los medios, ¿no? Porque en el panorama actual, pues lo que consiguen son clics y visitas. Pero a quien más benefician estos pánicos morales históricamente es a las autoridades, que pueden aprobar leyes que sin el pánico moral serían vistas como ilegítimas y ahora pueden cimentar su autoridad. O sea, Trump puede decir, oye, vamos a examinarle los genitales a las niñas para ver si son niñas. Sin parecer exagerado. No, y de repente esto es una reivindicación al parecer liberadora, en fin. Y esto tampoco es nuevo. Vamos a viajar en el tiempo una vez más. Musiquita medieval. Musiquita medieval. Venga. Yo busco en YouTube musiquita medieval y ya está. Bien. Así es. Hermanos. ¿Vosotros habéis oído hablar de Pedro Damián? Hombre, ¿quién no ha oído hablar de Pedro Damián? ¿Quién no ha oído hablar de Pedro Damián? Por favor. Bueno, pues este cardenal benedictino del siglo XI y doctor de la Iglesia fue básicamente quien preparó la reforma gregoriana, la reforma de la Iglesia que haría el Papa Gregorio VII. Y lo hizo sobre todo a través de su Liber Gomorrianus. Liber Gomorrianus. Me la agarras con las manos, Javier. Joder. Te falta monasterio, de verdad. Estaba muy al caer, muy bien. Estaba muy bien traída. Bueno, sí, verás. Para Pedro Damián la Iglesia estaba convirtiéndose en un Cristo, nunca mejor dicho, y esto era culpa de que no se estaba castigando a los miembros del clero que cometían ciertos pecados, pero sobre todo los vicios nefandos, que eran la simonía, es decir, la venta de favores espirituales, el nicolaísmo, es decir, que muchos curas vivían casados o con concubinas, y sobre todo la sodomía. Claro, el sexo por donde el sol no alumbra. Sí, aunque también es verdad, que había varias categorías, porque para él masturbarse también podía contar también, como sodomía. Pa' dentro, vale. Pero bueno, Pedro Damián tenía una definición amplia, vamos a decir, y era un poco basado en San Agustín, ¿no? Que 700 años antes había entendido que sodomía era todo sexo que no tenía un fin reproductitivo. Pues para él había 4 categorías de sodomía que incluían la masturbación, las pajas entre colegas, bien, el sexo intercrural, que es... ¿Intercrural? Es frotándote entre los muslos, vamos a decirlo así. Vale, y el sexo anal. Vale. Eso ya sería el peor de los peores. Vale, mira, no sabía yo que practicaba tanto la sodomía. No. Él lo tenía estudiado, pero lo tendría estudiado, supongo que como mero observador. Pero vamos, él pedía penas de cárcel o incluso la de calvación, es decir, arrancarles el cuero cabelludo a los monjes que lo hicieran, a los curas, que se les obligase a ayunar y otros tantos castigos. Bueno, vamos a ver, cortarles el cuero cabelludo a los monjes con el pelo ridículo que tenían, que llevaban, es un poco echar sal sobre la herida. No, está fatal todo, está fatal. O sea, yo, Pedro Damián, al menos que se pueden poner una peluca luego para encima, claro. No pasa nada. Y ojo, que si bien la sodomía no tenía por qué ser entre personas del mismo sexo, porque también había estos crímenes entre un cura y una monja, por ejemplo, Pedro Damián hace especial hincapié en los curas y monjes que buscaban hacer estas cosas dentro de la Iglesia con otros iguales. Estas condenas morales justificaron bastantes cambios dentro de la Iglesia porque el pecado no era solo el acto, sino también el permitir que ocurriera. Escuchen los superiores de los clérigos, los rectores de los sacerdotes. Escuchen, y aunque estén seguros de sí mismos, teman, no vayan a hacerse culpables de participar en pecados ajenos. Especialmente aquellos que hacen la vista gorda cuando tienen que corregir los pecados de sus súbditos, y con su insensato silencio les otorgan licencia para pecar. No sé qué me gusta más, si el texto o la versión de Shakira en versión... Las cadenas no mienten. A ver, es un poco medieval, una disonancia, ¿no? En plan, el texto diciendo que hay que matar a todos y esta rumbita de repente... Bueno, impresionante.
Bueno, hay que decir que no sé de dónde lo sacas. Esto el Barcore hay que reclamarlo más. Buscadlo en YouTube, os lo recomiendo a todos. Claro. Bueno, hay que decir que las condenas morales de Pedro Damián eran demasiado hasta para el Papa de entonces, León IX, que no se llegó a convencer de todo de que el problema fuera tan grave y generalizado. Impuso algunos de los castigos que recomendaba, pero solo para los reincidentes y los casos más exagerados. De hecho, Pedro Damián le escribió quejándose al Papa de que estaba siendo demasiado blando. Aquí tenemos el típico clásico de más papista que el Papa. Literalmente. Pero este libro, que ahonda sobre todo en la falta de moral, sería una consulta de cabecera para otro Papa, el Gregorio VII, que he dicho, de la Reforma Gregoriana, que aparte de abolir el nicolaísmo o perseguir con más dureza la sodomía dentro del clero, usó esta reforma para afianzar el poder de la Iglesia. Esto lo explica muy bien Isabel Mellén, historiadora del arte y profesora en la Universidad de Zaragoza, en su libro El sexo en tiempos del románico. Y es que este impulso por el control no era para salvar las almas, sino para dominar el poder político. Un sistema efectivo para aislar a los individuos que entraban en él, para cortar sus vínculos afectivos, sexuales y relacionales, para convencerlos de que la sociedad laica de la que habían salido era el enemigo. La culpa estaba en los otros, y por eso había que doblegarlos y adoctrinarlos, aunque a sus ojos siempre serían pecadores a los que había que recordarles constantemente sus caídas. Y efectivamente, estas caídas y estos pánicos morales se recordarían constantemente. De hecho, no vamos a salirnos de la Iglesia, pero vamos a adelantarnos unos poquitos siglos. ¡Nadie espera la Inquisición española! Efectivamente, vamos a hablar de la Inquisición. ¡Bien! La Inquisición se impuso en las coronas de Castilla y de Aragón. Bueno, se puso en muchos países, pero vamos a hablar de la Inquisición española, que se impuso en las coronas de Castilla y Aragón con los reyes católicos, precisamente por otro pánico moral, el de los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo falsamente, los criptojudíos, que se percibían como una plaga y como un peligro. ¿Eran los primeros criptobros? No, este chiste creo que lo hicimos en el capítulo anterior. Sí, pero hay que hacerlo cada vez que aparezca. No, me niego. A ver, que tú has hecho te la cojo con las manos. Ya, bueno, pero... ¿Pero qué? Ya se lo he escrito, ese estaba escrito en el guión, que es peor, porque ese es que dice que lo he pensado. Pero bueno, la Inquisición era un tribunal que dependía directamente de la corona. O sea que al establecerla, la corona conseguía aumentar su control en la sociedad. Efectivamente, la Inquisición no fue el tribunal más cruel ni el más sanguinario de la Europa moderna, pero sí que fue tal vez el más efectivo en otra cosa: la burocratización de los procesos y en crear lo que algunos investigadores han llamado una pedagogía del miedo. ¿A qué te refieres? Pues este concepto hace referencia a enseñar el miedo no tanto al delito o al pecado, sino a ser denunciado o infamado, algo que servía muy bien para controlar y dominar a la población, que por miedo a que les acusasen no solo no delinquían, sino que intentaban comportarse como el cristiano modelo. Y en esto también jugaron un papel la disidencia sexual y de género, sobre todo en la Corona de Aragón, donde los casos de sodomía eran competencia de la Inquisición. En la Corona de Castilla los casos eran cosa de los tribunales civiles, salvo que hubiera herejía o brujería de por medio. Hombre, si la pena por sodomía era que te quemasen en la hoguera, como para no tener miedo también. Pues sí, bueno, pasado un tiempo, la mayoría de estas penas ordinarias, que era la hoguera, se conmutarían por castigos extraordinarios, que era, pues por ejemplo, ser mandado a galeras o a las minas, que en algunos casos también era una condena a muerte. Pero lo interesante es que, pese a que aumentasen las condenas, esto no lleva necesariamente a pensar que el asunto estaba controlado, ¿no? Y de hecho, a lo largo de la Edad Moderna vemos que la sodomía no funciona como un crimen normal, como por ejemplo el hurto, sino que tanto en los tribunales civiles como en los inquisitoriales, pues también lo vemos aparecer en oleadas, que se persigue más. No porque ese año haya más sodomitas, sino porque se están buscando más por un pánico moral. Por lo que sea, exactamente. Efectivamente. Ay, que me ponéis musiquita que me gusta. Siempre. Flauta para dar salto sería ese. Este es saltarelo, sí. Esto es un saltarelo, claro, efectivamente. Y para hablar de esto... ¿De sodomía? Pánicos, no, de la sodomía, de la Inquisición y de los pánicos morales en la Edad Moderna, he llamado a Juan Pedro Navarro Martínez, doctor en Historia Social por la Universidad de Murcia, ahora investigador en la Universidad de Barcelona, y bueno, es mi sodomita perfecta, vamos a llamarla. Autor del libro Destruyendo Sodoma, la represión social y judicial del pecado nefando en Castilla a finales del Antiguo Régimen, es decir, su tesis doctoral, y coordinador, junto con Fernanda Molina, del libro que acaba de salir, Nefando Imperio, imaginarios sociales, culturales y judiciales de la sodomía en la monarquía hispánica, siglos XVI a XVIII. Buscaos títulos más cortos. Madre mía, guapísimo el título, ¿eh? Guapísimo. Juan, crudos y sodomitas. Juanpe, crudos y sodomitas días. Juanpe. Hola, mis woques, ¿qué tal? Hola, mis woques. ¿Cómo están mis woques? Muy bien, ¿y tú? Bien. Pues muy bien, escuchando y hasta aprendiendo, fíjate. Fíjate, nosotras también. Oye, ¿quiénes eran los que denunciaban la sodomía o el afeminamiento?
Pues es interesante porque realmente aquí la comunidad juega mucho, desgraciadamente, ¿no? Al final el hecho urbano condiciona mucho la persecución de estas prácticas sexuales y la vecindad, incluso algunos familiares, acusaban, ¿no?, de este crimen a los presuntos sodomitas. Pero, volviendo un poco a lo que comentaba Miquel antes, hay un interés muy claro por parte de las instituciones de perseguir estas prácticas. Entonces, es bien curioso, como se ha demostrado en diversos trabajos, que los procesos de sodomía frente a otras prácticas sexuales se inician de oficio. Es decir, son los tribunales los que tienen un interés claro de perseguir esta práctica. Aunque los que acusan sean familiares, vecinos o incluso a lo mejor cómplices de la práctica sexual, es el tribunal el que se encarga desde el inicio de procesar y de inculpar. O sea, Además la de fiscalía de la sodomía, perdón, efectivamente, ¿no? La fiscalía. el fiscal inicia de oficio siempre. Y es curioso, ¿no? Porque realmente esto demuestra que la justicia en la Edad Moderna estaba totalmente teologizada, es decir, la moral y lo teológico impregnaba totalmente el sistema judicial. De hecho, tanto es así que los discursos se comparten, y hasta el punto de uno de los textos que sé que a Miquel le encanta también, ¿no?, de inicios de la edad, del siglo XVII, es el de Pedro de León, que era un confesor, es decir, cumplía un rol religioso, pero dentro de del sistema judicial, porque trabajaba en la cárcel de Sevilla, y que define a los sodomitas como mariposillas que andan... Sí. A ver. Nos viene de antiguo. Son mariposillas que andan revoloteando junto a la lumbre. La lumbre sería el vicio, y ahí era donde la mariposa cada vez se iba quemando un poquito, y una alita, y después la otra alita, y al final sucumbía ante el vicio, que era en este caso la sodomía. Pero estas mariposas, estos mariposones, ¿quiénes eran más afectados por estos procesos? Vale, no se pueden crear modelos. Aquí rompo contra la sociología. Es muy difícil crear un modelo del sodomita, porque realmente todos los miembros de la sociedad podían ser acusados. Evidentemente el perfil es eminentemente masculino, pero también hubo mujeres acusadas. Y sí que es cierto que había algunos nobles, algunos bastante famosos, como Villamediana, el propio Antonio Pérez, ¿no? Personas muy relacionadas con el poder, y también hasta cierto punto no se sabe bien si eran sodomitas o interesaba que fueran sodomitas para quitárselos de en medio. Pero bueno, los nobles estaban muy poco presentes. Rafael Carrasco habla de un 5,6% para toda la corona de Aragón, o sea, muy poquito. Los religiosos, evidentemente, estaban muy presentes, pero como tenían su propia justicia, conocemos muy pocos casos, o por lo menos no conocemos las sentencias definitivas. Eso sí, nuestros vecinos portugueses llamaban a la sodomía el vicio de los clérigos, o sea que algo había. Amigo. Oye, ¿y había momentos de mayor persecución? Sí, realmente sabemos que la historia no es cíclica, no es lineal. Y en este caso la mayor parte de las leyes de la sodomía son del siglo XIII, pero hasta el siglo XVI no vemos una mayor persecución de estas prácticas. Sobre todo se observa en el XVI y en el XVII. En el XVII la Inquisición literalmente deja de estar de moda, porque ya se acaban todas las herejías interesantes, y entonces empieza a interesarse por otras prácticas, como por ejemplo la sodomía. Y en el XVIII la Ilustración, si bien no persigue tanto la sodomía, crea un sistema cada vez más refinado. Aparece, por ejemplo, la policía. Claro. Sí. Me encanta ese momento en el que la Inquisición se vuelve vintage. Sí, a ver, ya se habían acabado con todos los criptojudíos, pues tenía que buscarse un nuevo enemigo, Oye, básicamente. ¿Y qué papel cumplía la persecución de la sodomía en el mundo moderno? Pues si bien hay un discurso ideológico muy claro, porque de hecho la legislación de la época habla de extirpar los vicios de los territorios de la monarquía hispánica, dice que propagaba la peste o que había hambruna en los territorios en los que se cometía la sodomía, y constantemente además se referenciaba que en esos lugares, la nación no podía florecer. Pero en el fondo sabemos, gracias a los estudios históricos, que había una obsesión demográfica. Si había mucha sodomía, evidentemente había poca procreación. Y también el miedo a la inversión de género, que está muy presente en el discurso teológico. Los hombres que se convertían en mujeres. A partir del 17 y sobre todo en el 18 hay una gran persecución, no legislativa, pero sí moral, del hermafroditismo, ¿no? De los cuerpos ambiguos, ¿no? De lo que entenderíamos ahora como identidades intersex. Pero aquí hay un claro discurso que ya no va solo de lo ideológico desde lo moral, sino desde lo puramente político.
Víctor, ¿hay un paralelismo entre lo que está contando Juanpe y lo de hoy? Es que me ha gustado mucho lo que dice Juanpe de las mariposillas, porque me encanta como la figura cuando se reduce mucho a algo, ¿no? Cuando se reduce para poder manipularlo, como lo queer o lo woke, que se reduce muchísimo para deshumanizar, digamos, y hay elementos clave, estrategias como la ridiculización, que es esta mariposilla, ¿no? Para ridiculizar, pero también hay otros elementos me ha venido a la mente compararlo con este libro de Mauricio Carlavilla que sale en los años 50 en España, que se llama Sodomitas, y que habla de las fieras sodomíticas, o sea, habla como de una para generar este pánico moral, ¿no? Es decir, que hay distintas estrategias. Entonces yo creo que ahora mismo estamos en ese momento de reducción, y se reduce a través del ridículo, pero se reduce también a través de la amenaza, y se reproduce continuamente, ¿no? En la historia contemporánea también. Juanpe, ¿y qué relación tiene con el Imperio español? Bueno, el nefando imperio. Ay, Claro, o sea, que me parece muy relevante que esté relacionado esto con la constitución de ese imperio español. Bueno, realmente hay todo un programa, ¿no? De la creación del hombre nuevo, imperio nuevo. Esto es algo que historiadores postprocesualistas como por ejemplo Federico Garza han estudiado muy bien, ¿no? Esa idea de que ante una nueva conquista se tiene que crear una nueva imagen de hombre que sirva también para justificar el proceso de conquista del territorio. De hecho, ese es el gran argumento que se utiliza contra las poblaciones indígenas en América, ¿no? Cuando se llega a esos territorios y se dice, no, sí que esta gente son sodomitas, comen carne humana. ¿Cómo no vamos a imponer nuestro programa ante esta situación? Bueno, pues ante esta situación lo que yo recomiendo es leer Destruyendo Sodoma, de Juan Pedro Navarro Martínez, que es doctor en Historia Social por la Universidad de Murcia, y La Sodomita Perfecta de Miquel. Es que no hemos explicado lo que es sodomita perfecta, pero bueno, pues la Inquisición tenía varias categorías de sodomía, y el sodomita perfecto era el que era hombre con hombre. Del mismo modo en el sentido contrario también. O sea, porque la sodomía imperfecta era básicamente te equivocabas de vaso o te equivocabas de sustancia. Es decir, hombre con mujer o mujer con mujer. Vale. El sodomita de oro, podríamos decir. Sí, claro. Sí, bueno, pues exacto. nada, despedimos con mucha laraca nuestro sodomita de oro. Juanpe, un abrazo muy fuerte. Gracias. Bueno, Miquel, está claro que el miedo a lo que se escapa de la norma se puede aprovechar, y se ha aprovechado muy bien en muchos momentos de la historia. De hecho, ha sido normal que la disidencia sexual se combine también con otros tipos de otredad para justificar esa persecución, ¿no? Juanpe no lo ha mencionado, pero por ejemplo en la Inquisición también perseguía mucho a los extranjeros, y de hecho aquí el vicio sodomítico no se conocía como el vicio de los clérigos, sino como el vicio de los italianos, el vicio florentino. Pero bueno, es que el pánico moral pues tiene que señalar eso a grupos concretos, a veces despersonalizándolos. Y antes de que se inventase el lobby LGTBIQA+, la sodomía era algo en lo que cualquiera podía caer, ¿no? Era un pecado, pero uno en que sobre todo pues atraía a cierta gente, a esas mariposillas. Esas mariposillas que hay que ver, ¿eh? Es que vemos una llama y nos vamos para ahí, bueno, a ver, ¿qué decir? Confiar en hombres, pues claro que te acercas a una llama. A ver, esto de que también se señale a extranjeros tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Sí, de hecho vamos a ver, uno de los grupos más perseguidos por la Inquisición no es casualidad, ¿no? Durante la Edad Media la acusación de sodomía también se usó para demonizar a ciertos grupos. Por ejemplo, cuando se señaló a los cátaros como una herejía, pues se dijo que aparte de sus cosas raras de ser pacifistas y renegar de lo material y comer no comer carne animal, pues que se casaban entre hombres y por supuesto que atentaban contra la familia. Esto también se lanzó contra los templarios. En cualquier momento que había que declarar que alguien no era un buen cristiano, la amenaza de la sodomía pues andaba pululando cerca. Pero también se utilizó contra los que estaban al otro lado de la frontera, fuera geográfica o religiosa. Los musulmanes. Y los judíos. Pero sí, sobre todo con los musulmanes. Cosas como la poesía homoerótica andalusí, por ejemplo, o la poesía judía se veían como prueba de que había una tendencia al vicio por parte de estos grupos. Y que, ojo, si te pegabas mucho a ellos, se te podía contagiar. Picadura de la cobra gay, si te pica te vuelves gay. Picadura de la cobra gay, si te pica te conviertes. Esto se inventó en el califato.
Califato 3x4, hacemos una versión de esto. Por favor, te está estáis tocando. tardando. Igual que los profes hablándole a los chavales del consentimiento o drag queens leyendo cuentos infantiles en Alcorcón, pues hoy se dice que esto es adoctrinamiento. Claro, así funciona, ¿no? O sea, vosotros habéis oído hablar de los bardos y los trovadores. Sí, ¿verdad? por supuesto. Vale, pues los trovadores tenían varios géneros, pero no en el sentido de los woke, No. sino géneros musicales, Claro. vamos a decir. Estaban las cantigas de amor, que Sí. eran de un hombre a una amada, las cantigas de amigo, que eran una voz femenina cantando a un familiar o a un amigo, y luego las de escarnio y maldecir, que era básicamente la pelea de gallos del momento. Y en las que uno de los insultos favoritos era, efectivamente, llamarle al otro fodido, puto, en definitiva, maricón. Oye, pues sí que son viejos los chistes de Arévalo y compañía. Sí, era un De trovador mariquitas. de por aquel entonces. sí. ¿Puedes leernos alguna de esas cantigas? ¿Puede ser nuestro Arévalo medieval? Joder, voy a intentarlo. A ver, esta va sobre Alvar Rodríguez, a quien se le acusa de que cuando se fue a las cruzadas se convirtió al Islam en secreto y luego volvió, ¿vale? Luego volvió a Galicia y volvió con... pretendiendo que no se había convertido. Mis disculpas a los hablantes de gallego-portugués del siglo XII. Vale, podemos poner una música 13, perdón. gallego-portuguesa del siglo Venga, XII o ponedme. XIII o algo parecido. Esto está bien. Es suficiente, ¿no? Alvar Rodríguez da preso de esforzo a este infante mouro pastoriño e dis que, pero paréceme niño, que pararse que era todo alboroso. E mestralí que bellas pra ser, de Alvar Rodríguez puña de saber, se fode ya este mouro tan mozo. Qué bien lo ha hecho. Vamos, que Alvar volvió de las cruzadas y se buscó a un muchacho musulmán al que follarse. A ver, Rimado. Quedaba lo mismo, bonito, pero ¿no? rimado quedaba mejor. Sí, suena mejor. Se fode a este mouro tan mozo, quiere decir se folla a este moro tan mozo, básicamente. Tan bello, tan pequeñito. Madre tan mía, esto me pequeño, recuerda a tan mi clase joven, de tan coro. joven, tan joven. Bueno, en fin. Pero sí. Momentazo de Alvar Rodríguez, en fin. Una cosa curiosa es que en estas cántigas hay una burla habitual, que es decir que cuidado si te vas de cruzada, que hay quien ha ido a luchar contra los moros y ha vuelto Es maricón, que también ¿no? es eso, es como irte a Ibiza. Sí, a ver qué te van a meter en el agua, en fin. El vicio era algo que traían otros hasta aquí. Y hay una historia que lo ejemplifica bien, la del martirio de Pelayo. Pelayo fue un joven que fue martirizado en Córdoba en el siglo X, ¿no? Ahora tenemos distintas versiones del martirio de Pelayo. En la historia más cercana, la de los mozárabes, los cristianos que vivían en tierras islámicas básicamente cuentan que este chico era prisionero y que el emir le quiso obligar a convertirse al islam, tentándole pues con riquezas y lujos. Cuando Pelayo se empecinó en que no iba a convertirse, le ejecutó. Punto. O sea, Ya está. Ya está. O sea, no te conviertes al Islam, te corto en pedazos, básicamente. Ya está, no sé yo. A ver, podía haberlo hecho mejor el emir, la verdad, un poco control de la ira. Lo interesante es lo que pasa con este relato cuando cruza la frontera, ¿no? Tenemos dos versiones, las de un presbítero llamado Raguel, que menciona que el muchacho era bastante atractivo. Vaya. Es decir, que a lo mejor esa tentación del emir había sido sexual también. Y luego la versión de la alemana Hroswitha, es que es un nombre, Hroswitha de Gandersheim, es mucho más explícita. Habla de que el emir estaba corrompido por los vicios sodomíticos y Pelayo reacciona gritándole que si le tomaba por uno de los suyos, por un afeminado. Pero, ¿por quién me tomas? ¿Por un mariquita? Pues literalmente lo dice así, dice, ahora no me lo sé en latín, pero básicamente dice, ¿crees que soy uno de los tuyos? Un afeminado, literal. O sea, que el componente sexual desviado aparece con más fuerza cuando se está al otro lado de la frontera. Y claro, la historia de Pelayo se utilizará a lo largo de la mal llamada Reconquista, pues según conviniese. Y bueno, Era un macho muy macho. Era un macho muy macho, era un chavalín, tampoco digamos, Claro. pero el caso. Los obispos llegarán a decir que el Corán promovía la sodomía. Claro, justo lo contrario de lo que se dice hoy. Pues sí, es que ahora hablamos de homonacionalismo, ¿no? Ahora hablamos de que tenemos que proteger Europa, que es más libre en lo sexual, frente a una amenaza, que es el Islam, que amenaza esas libertades Qué sexuales. confuso, ¿no? Qué confucio. Pero tradicionalmente ha sido más bien al revés. Ha sido que lo que viene de fuera es lo que va a amenazar la moral, la rectitud moral. Y esto es un fenómeno bastante reciente, el homonacionalismo. Pero sí, la imagen del otro religioso a veces necesitaba nuevas excusas para levantar los ánimos contra ellos. Por ejemplo, en 1314, el rey de Aragón, Jaume II, dice que los musulmanes del reino que cometen sodomía, pues efectivamente son una peste, como nos ha dicho Juanpe, y ordena localizar y condenar a todos esos musulmanes sodomitas. Bueno, yo me acuerdo del expresidente de Irán, Ahmadinejad, diciendo cuando era presidente que en su país no había homosexuales. Y sigue sin haberlos seguros. Por estoy supuesto que segurísimo, no. Ahmadinejad. O bueno, Putin, que habla, por ejemplo, de que series o películas con contenido LGTBIQ+, pueden corromper a otra gente y ha utilizado esta retórica del contagio social para convertir a
el atacar al colectivo en básicamente un tema de defensa nacional, ¿no? El proteger de propaganda LGTB venida de Occidente es proteger a la sociedad. Sí, y bueno, yo me acuerdo de una de las películas más fascistas de la historia reciente, 300, la película basada en el cómic de Frank Miller. Ibas a ir a raza o algo así, no sé si os acordáis que los persas y el mundo de Jerjes es la pura depravación, la desviación, son todos maricones. Me voy a ir de guía todos... en un momento, pero es que tengo que citar a mi profesora de Historia Antigua 1 de la carrera que dijo, nos enseñó un relieve de Jerjes y dice, esto es Jerjes y no lo que sale en 300 que parece Mónica Naranjo el día del orgullo gay. O sea, así se da por clase. favor, citando a los clásicos, claro que sí. Yo esa la amo. Bueno, pero sí, esa película eran los espartanos, eran la virilidad, el orden, la democracia frente a esos depravados que aparecían siempre retorciéndose en posturas viciosas. Y que va en pelota. Bueno, Bueno, también, son pero puro con- queer, puro queer. Woke todos, woke todos. Claro. Bueno, creo que llegado a este punto, Miquel, es hora de hablar del pánico moral del momento. La palabra que la derecha de aquí ha importado de Estados Unidos. Lo que acabo de decir. ¡Woke! Recuérdanos qué es. Pues es una sartén abombada de origen chino en la que se suele saborear, pues saltear alimentos como verdura, tal. Pero si te refieres a lo de ser progre, pues Sí. a ver, podría decir lo que dijo Jane Fonda en los Saga Awards de este año. No os equivoquéis, la empatía no es débil o woke. Y por cierto, woke significa que te importa el resto de la gente. Siempre en nuestro equipo. Siempre Jane. Siempre Jane en Siempre nuestro calentadores. Pues también podíamos... Perdón. No, me he caído tarde, perdón. Podríamos también decir que woke hoy es una palabra que se usa solo de forma... O sea, solo la usa de forma no irónica la derecha. Esa es la única gente que le oigo decir woke de forma no irónica. Y lo Claro. hacen para señalar a un grupo pues que está formado por todo lo que no les gusta. De hecho, ya lo explicamos el mes pasado aquí en un programa con Ana Requena, Samantha Hudson, Alicia Valdés y Paula Guerra. Woke se crea para mantener el statu quo, mantener el concepto de familia que ellos quieren, ¿no? Y que está pues unido a sus ideas religiosas, tradicionales, y bueno, mantiene al final un orden social y económico que beneficia a algunos. Lo que se ha hecho es movilizar el miedo, y cuando tú movilizas el miedo lo que generas es odio como respuesta. Lo que es mediáticamente correcto es luego políticamente posible. Y es que lo que describisteis en ese episodio es pues nada más y nada menos que un pánico moral, efectivamente. Pero sí quiero añadir algo, como persona dedicada a la historia, y es que la historia del término woke, básicamente, porque ha sido muy desvirtuado, ¿no? Porque el término se usa por primera vez en 1938 en esta canción del cantante de blues Lead Belly. No, sí, también lo explicamos. Bueno, esos eran los extra, porque yo me lo vi y no lo vi. Te tenías que comprar el DVD. A ver, busqué la canción, la puse y conté la historieta. Vale. Pero la vas a contar tú Pues mucho la voy a mejor. contar, si no me la salto, ¿eh? No, es muy necesario que lo recordemos de nuevo. Lo recordemos. Puede ser que si lo viste en YouTube, Claro. que quitamos las canciones. Amiga. Por cuestiones de derechos. Amiga. Vale. Por eso no Ya lo decía, quité. es que lo vi en YouTube. Es que Amiga. yo soy muy audiovisual. Yo quería veros Claro. las caricas. En fin. Pues venga, cuéntalo. Bueno, pues esta canción habla de 9 adolescentes afroamericanos que fueron acusados falsamente de violar a 2 mujeres blancas en Alabama en 1931. Y al final termina diciendo Stay woke para pedir al público que esté atento. Alerta a las injusticias sociales. Lo explica muy bien la artista Meghan Mercury. En un principio woke lo único que significaba era tener conciencia de lo que pasa a tu alrededor y awareness de las injusticias sociales y la discriminación racial. Esta palabra se empezó a hacer aún más popular sobre 2013 cuando empezó el movimiento Black Lives Matter, que por cierto, para quien no lo sepa, el movimiento Black Lives Matter es una herencia directa del Black Panther Party y fue creado por 3 de sus exmiembros, lesbianas por cierto. Lo importante es que woke no es algo que se es, sino un estado, algo que se practica. Pero cuando la ultraderecha lo simboliza, lo convierte en algo que se es, en un movimiento coordinado que lo que hace básicamente es colocarlo como enemigo bajo el que unir a toda persona que pueda tener un mínimo de duda con respecto a lo que es diferente o disidente. No puedo más, tío. Netflix no para de hacer cine woke, no como las pelis de antes. Esta peli es de antes. Claro, no es de Netflix, es del 99 y se llama Matrix. ¿No te has dado cuenta de que tiene un CGI espectacular? No puede ser de ahora. Entonces no es woke, hombre. There's no woke here. No es woke, no, hombre, no. Antes no había política en el cine, no había nada de eso. Era normal, lo normal. Me alegra saberlo. Las pelis woke solo existen desde que conozco esa palabra. Woke solo existe desde que conozco la palabra. Qué gran frase. Literalmente. Como dice Zekio aquí, esto solo existe desde que conozco la palabra, desde que se inventa el pánico moral, básicamente. O sea, woke completamente vaciado del significado de una práctica de autodefensa antirracista. Claro.
Bueno, efectivamente. Vemos, por ejemplo, varios artículos en medios conservadores que ante la victoria de Trump se bautizaron como el fracaso del movimiento woke, como si fuera un bloque único, un bando en una guerra cultural. El enemigo derrotado, ¿no? En vez de hablar de las políticas que implementó Trump y que cómo afectan a estas personas. Bueno, hemos visto infinidad de ejemplos de estos pánicos morales. Por ejemplo, cuando los menores extranjeros que pasaron a llamarse MENA y se los ponía casi como si fueran una banda criminal organizada, que por cierto estoy preguntando tanto en Twitch como en YouTube cuál es vuestro pánico moral favorito, y contándome. Vale, luego lo leemos. Víctor, en medio se suele hablar de lo woke como algo único. Antes se hacía con lo queer o los queers, casi como un bloque a derrotar, como el lobby gay que decíamos antes. ¿Es acertado? ¿Por qué se adopta ese lenguaje? Por lo que decíamos antes de reducir tanto lo woke, que es la historia que habéis explicado ahora que tiene, que es esa historia tan compleja y que hace referencia a estas cuestiones que son activistas, que son de reivindicación, que son de tomar conciencia de injusticias y de inclinarnos hacia la solidaridad. Lo queer también tiene una historia muy compleja, que es una historia que viene también de generar una posición de activismo callejero contra el SIDA, en fin, es una palabra que se resignifica, que se coge para generar un orgullo, una conciencia social, y todo eso se reduce a lo más elemental para poder entonces generar ese pánico moral y esa imagen y poder manipularlo. De hecho, lo que denuncian muchos activistas woke es que les han arrebatado la palabra. Sí. Personas que tenían una lucha y una conciencia antirracista, que tienen una conciencia antirracista y pro-queer, y que ahora mismo sienten que no pueden utilizar ese término que era su término. Y lo sigue siendo, lo tenemos que reivindicar como Jane Fonda. Tenemos que ser, salir a recoger un premio, ¿no? Y decir, es nuestro. Esta palabra es nuestra y significa esto. Con lo de woke hay un tuit que creo que te hizo particular gracia. Sí, a ver, este es un tuit de Rebeca Argudo que escribe en el ABC, ¿vale? Que dice... Estuvo por aquí. ¿Estuvo? Sí. No volvió. Estáis algunos celebrando demasiado pronto la muerte de lo woke y todavía los tenemos cómodamente instalados en las instituciones. Si yo fuese de dar consejos, recomendaría prudencia. Como no lo soy, os dejo aquí esto. Y lo que deja es un cartel de unas jornadas organizadas por el Observatorio de las Masculinidades, un grupo de investigación de la Universidad Miguel Hernández, que básicamente era un congreso de historiografía, ¿no? Un congreso de metodologías para estudiar, en este caso, la masculinidad en los archivos de la Edad Moderna o en la siriología. De hecho, participaba Juan B. Uno incluso respondió a este tuit diciendo: es que la siriología es woke. Madre mía, Nabucodonosor II luchó contra la tiranía woke hace 2700 años y no nos habíamos dado cuenta. No nos dimos ni cuenta, no, pero es que, claro, una de las primeras medidas contra lo woke que hizo Trump fue algo que tampoco es nada nuevo, ¿no? Y fue instar a que la gente denunciase a miembros de agencias gubernamentales que hubieran conseguido su trabajo por cuotas de diversidad, entre comillas. Y esto, el tuit este era un antiintelectualismo de manual que vemos con este pánico moral, que también, pues eso, de repente el estudio especializado en masculinidades es woke y hay que acabar con él también. Pues ¿por qué? ¿Por qué no? Anda, toma por culo. Esto, unido al programa de supuesta eficiencia, ¿no?, económica que también ha hecho el gobierno de Estados Unidos, pues va a consistir en meter tijeretazos a distintas agencias sin demasiada justificación. Y algo que permite, pues eso, algo que vemos en muchos ámbitos de estos pánicos morales: la purga. Porque si bien los pánicos morales movilizan el miedo para controlar la sociedad en general, también movilizan el miedo para afianzar el poder dentro de las estructuras gubernamentales. Y esto lo vemos una y otra vez en los pánicos sexuales. No es casualidad que Pedro Damián dijese que la sodomía era un problema, sobre todo en la Iglesia, o que uno de los grupos que también aparece mucho en los casos de sodomía en la Inquisición fuesen los curas, ¿no? Claro, pero curas de bajo rango. Eso también, eso es siempre importante. Y es que los pánicos morales son también mecanismos de hipervigilancia, no hacia afuera, sino hacia adentro también. Trump no ha inventado nada mandando estas cartas a agencias gubernamentales. Tal vez os suene el temor rojo, ¿no? El Red Scare, que era ese pánico moral que surgió en el gobierno americano entre 1947 y 1957 bajo el senador republicano McCarthy, y que dio lugar a lo que se ha llamado, pues, una caza de brujas. La persecución de comunistas y el miedo a que estuvieran infiltrados en el gobierno, que fue una de las claves del macartismo de esa época. Que continúa, por cierto, que vienen los rojos todo el rato. Que vienen los rojos, vamos, estamos todos por todos lados. El temor rojo fue todo un periodo de detenciones, interrogatorios, de vecinos denunciándose, procesos irregulares que acababan en detenciones o, en el mejor de los casos, despidos y una lista negra para no volver a trabajar. Pero a la vez que este terror rojo, ocurrió otro terror menos reconocido, que fue el terror lila, el Lavender Scare, que buscaba a cualquier gay o lesbiana dentro del gobierno. Wow.
Have you ever attended meetings affiliated with the Communist Party? No. Our country is under threat from Soviet spies, but there's another risk. Este clip es de la serie Fellow Travelers, compañeros de viaje, que os recomiendo ver porque es preciosa. La serie se ambienta en dos épocas, en los 50, en medio de este terror lavanda, y en los 80, en medio de la crisis del VIH-Sida. Y refleja muy bien cómo funcionaba ese pánico moral y cómo afectaba a la gente del colectivo. De esto no tenía ni idea. ¿Qué razones se daba para ese intento de purgar a los homosexuales del gobierno? Bueno, la cosa es que la justificación no estaba lejos del otro pánico moral, ¿no? El temor anticomunista. Rojos y maricones. Rojos y maricones, que es lo que somos aquí, rojos y maricones. En aquella época se consideraba a los homosexuales enfermos mentales y por tanto que eran más susceptibles de caer en la ideología comunista. Porque claro, es de ser tonto ser comunista en esta... o de ser engañados por la Unión Soviética, o en el caso de los hombres casados, pues que los espías soviéticos les chantajearían con sacarles del armario. A ver, que si te desvías sexualmente también te desvías ideológicamente. Claro, entiéndelo. claro, o sea, rojos y maricones. Claro, no, si es que una cosa lleva a la otra. Empiezas por una y acabas Javier en la era otra. muy listo cuando Claro. lo dijo, o sea, en fin, en ambos casos, tanto a los comunistas como a los homosexuales se les consideraba subversivos y el miedo se azuzaba con esta idea de que eran alguien invisible, ¿no? Tu vecino podía ser gay, tu vecino podía ser comunista. Están entre nosotros. Están entre nosotros. Tú no lo sabes, pero están aquí. Y pueden ser ambas cosas. Bueno. Sin que tú lo sepas. Sin que tú lo sepas. El seguro. Creo que deberíamos ayudarle. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Se acercan! ¡Se acercan! Está borracho perdido. Está aterrorizado. Ustedes, por favor, corren peligro, por favor, escúchenme, es algo espantoso. Es algo Por espantoso. favor, después serán ustedes, están aquí, ya han llegado. ¡Se paran los ultracuerpos! ¿Qué habrá hecho ese hombre? ¿Qué habrá hecho ese hombre? Comerse un pito. También, joder. Bueno. Ay, es en esta época del macartismo cuando se escribe la novela La invasión de los ladrones de cuerpos o La invasión de los ultracuerpos, como sería luego adaptada al cine en una de sus versiones cinematográficas, ¿no? Y es que el arte en muchos casos es un reflejo de estas ansiedades sociales que son azuzadas por los pánicos morales. ¿Me estás diciendo que dentro de unos años vamos a tener la novela o la película La invasión de los wokes? Pues eso espero, y que haya muchas sartenes chinas, de verdad. Es posible. Porque a base de hablar de los homosexuales en el gobierno, lo que hicieron fue crear un enemigo que permitió purgar cualquier tipo de disidencia. Y sobre todo que la gente que se libraba de la acusación, ¿no?, de ser acusado, aprendiese a portarse y a seguir las normas al pie de la letra por miedo a que les acusara. Esa pedagogía del miedo que decíamos con la Inquisición. Vamos, que incluso el letero aprendía a tener miedo del homosexual o de que le acusasen de serlo. Es decir, que no tengas pluma, por ejemplo. La cosa es que, aunque hemos oído hablar del terror rojo, del temor lavanda, fue mucho más extendido, aunque no hemos oído hablar de él. Mucha más gente perdió su trabajo por ser sospechosos de ser homosexuales que por sospechas de comunismo. Muchos se quedaron sin casa y sin familia, otros se suicidaron, pero para el gobierno la persecución estaba muy justificada. El senador Kenneth Werry decía que la homosexualidad era inseparable del antinacionalismo. Que no voy a ser yo quien diga que no. O sea, yo soy ambas cosas, sí, vale, pero... Pero, oye, ahí está Marlaska negando el asilo a refugiados LGTBI. Muy español y mucho español, Claro, Marlaska, sí que sí. di que sí. De hecho, es curioso, porque en este temor lavanda había una persona clave, que fue Roy Cohn, el brazo derecho de McCarthy, y el que acabó siendo el encargado de muchos de estos procesos para purgar a los homosexuales. Pero es que este hombre era gay. Él mismo era gay, efectivamente. Cohn fue alguien útil para el gobierno porque quería demostrar que era homosexual de los buenos. Alguien dispuesto a seguir las órdenes y obedecer al sentimiento patriota. Y a la larga, ¿cuál fue el impacto de este terror lila? Pues mira, a la larga el sociólogo Brandon Robinson ha sugerido que si bien el terror lila no inventó la homofobia ni mucho menos, sí que asentó algunas de las bases del discurso que ha justificado la intolerancia de las personas del colectivo en el espacio público de una forma que sigue presente desde los 50 hasta hoy. Pero para el final de los 50 el macartismo ya pierde fuelle, pero en décadas siguientes sí que habrá miedos similares, ¿no? A veces incluso dentro de movimientos progresistas. Betty Friedan, escritora feminista y activista por los derechos de la mujer, decía, por ejemplo, que las mujeres lesbianas eran un riesgo para el movimiento feminista. A ver, déjanos adivinar. Porque distraían de la verdadera lucha. Pues efectivamente. Y porque daban una mala imagen ante el resto de la sociedad. Si se era marica o boyera, había que serlo en privado. Y en los últimos años vemos que conforme se han ganado derechos sociales y algo de visibilidad, lo que se utiliza como arma retórica ya no es el miedo de que estamos escondidos y cualquiera puede serlo, ¿no? Sino de que estamos en esos lugares públicos. Claro. La aceptación de esos elementos no normativos puede existir siempre que te asimiles al máximo con las instituciones patriarcales y heteronormativas. Hola, Marlaska. Hola. Sé que nos escucha, seguro. Mira, para eso voy a referir a la gente al libro Maricas Malas de Cristo Casas, acá Marica de clase obrera, a quien tuvisteis por aquí en un Petacetas con Sara Ribeiro.
El nacimiento de un ideal de marica sana, de un modelo de homosexual funcional, aceptable y productivo para el capital, en consecuencia ha producido y produce nuevas e infinitas formas disidentes de ser marica, que son perseguidas, castigadas y expulsadas a los márgenes. Es decir, una nueva amenaza que hay que apartar, pues no vaya a ser que contagie al resto. Ahora ya a nivel ideológico nos hagamos maricas malas. Esto lo hemos visto mucho en los últimos años con las resistencias, por ejemplo, al reconocimiento de los derechos trans, e incluso ha habido intentos de separar la parte del colectivo que goza de una mayor aceptación social, lo LGB, de lo que se ve como lo más problemático e inadaptable, que es la T, la Q. O como firmó el PSOE, sí, la Q y la plus. Es que el plus es peligroso. Hay que quitarlo. Sí, joder. Parece que por lo que dice, en estos pánicos morales casi siempre hay un elemento de escándalo sexual o de género, ¿no? Eso no puede faltar, perejil de toda salsa. Vamos, incluso en los woke, ¿no? O sea, bajo woke se mete todo, se mete... hay un personaje negro, como decía Zequio, es que hay un personaje negro que es el Matrix, obviamente, ¿no? Hasta que haya alguien con discapacidad haciendo algo que no sea sufrir, básicamente, ¿no? La punta de lanza de la ofensiva mediática y política que hemos visto estos últimos años, aunque se hable de todo como eso, como woke, la punta de lanza ha sido la identidad de género y lo queer. Bueno, y cuando hablas de Matrix y te enteras que los Wachowski ahora son las Wachowski, entonces claro, ya te estalla la cabeza. Claro, no, es que se tomaron bueno, a ver, de hecho... hay toda una teoría de que Matrix es una película sobre la transición. Claro, sobre lo trans, sí. Claro, sí. Y de hecho yo creo que fue Lana Wachowski, porque el Red Pill, la palabra Red, o sea, el término de Red Pill lo ha tomado el trumpismo como en plan rebelarse contra el establishment y no sé qué. Y creo que fue Lana Wachowski quien respondió a Ivanka Trump, porque Ivanka Trump puso, he tomado la Red Pill, y le puso Lana Wachowski en plan, que te den por culo, ¿sabes? O sea, deja de apropiarte, utilizar mi película. Claro, de utilizar mi arte para atacarme a mí. Víctor, ¿lo que ha habido en los últimos años contra lo queer o las personas trans es una reacción a avances sociales o ha estado siempre, aunque más oculto? Pues yo creo que siempre ha estado en formas diferentes, es decir, siempre ha habido ahí como es muy fácil estigmatizar a una disidencia y es muy fácil cargar contra ella. Avances sociales, no lo sé si son avances, se corrigen desigualdades, se intentan corregir desigualdades y ante eso hay reacciones, pero son reacciones que también vienen de antes. Antes estabais comentando una cosa, yo recuerdo cuando gente de Vox empezó a lanzar en Twitter que iban a hacer listas con todas las personas que hacíamos cursos sobre diversidad en institutos, en colegios, tal, y vamos a hacer listas, vamos a poner los nombres. Que dices, pero ¿y esto de dónde? O sea, esto conecta con cosas tan antiguas como con estas persecuciones de las que hablabais, ¿no? Entonces siempre está ahí. Y parece que son como, no sé, como fascismos así de baja intensidad que se van manifestando hasta que van ganando terreno. Y ahora que han ganado tanto terreno, ¿cómo los combatimos? ¿Cómo les damos la vuelta? ¿Cómo nos reapropiamos de los términos? ¿Cómo les hacemos frente? Es que ¿sabes qué pasa? Que también yo creo que no, que hasta un punto, que tú no puedes discutir con alguien que te dice que la Tierra es plana, porque no. Claro, no es útil entrar a rebatir ahí. Yo creo que no, porque hay gente que se alimenta de esas provocaciones y son provocaciones y caemos en la trampa porque realmente pues nos tocan la fibra. Una cosa es la autodefensa, que sí, nos tenemos que defender y posicionarnos donde se nos requiera, por supuesto, y lo vamos a seguir haciendo. Y otra cosa es alimentar a ese monstruo que se alimenta de eso, de esa provocación, porque gana capital, gana rédito, gana atención. No, nuestra atención tiene que estar con las nuestras, con nuestra comunidad y cuidarnos entre nosotras. Pero... Pues también tiene que estar puesta en la lectura de Quién teme lo queer, de Víctor Mora, editado por Con tinta me tienes. Él es responsable de formación e investigación de la Fundación 26 de diciembre. Gracias por darnos herramientas para purgarnos del mal. Y muchas gracias. Un beso. A ver, que creo que en el Twitch están ardiendo. Sí, a ver, hemos preguntado que cuáles son sus pánicos morales favoritos. Por aquí dicen, te diría que el miedo el que más le gusta es el miedo de los padres a que los profes wokes les volvamos a los críos gays, trans y satánicos, ¿vale? Flysen dice, a mí el que más me gusta es ese de que si juegas videojuegos matará a tus padres. Ese está guapo. El juego al que estoy jugando, el Nintendo, concretamente. Claro. A ver, es un poco del asesino de la katana, ¿no? Estaba jugando yo aquí a los juegos de rol y de repente salió con una katana y he matado a mis padres. Claro. Sencho 501 dice, mi miedo, pues efectivamente el mayor, las mujeres libres, acabado en H, libres, y el feminismo woke.
Pero luego también, si nos ponemos a rebuscar, pues los menas woke, el perro Sánchez woke, la Emet woke y los chinos que nos comen los chinos comunistas y woke. Eso ahí se queda. El woke es muy chino, sí, es verdad. Es verdad. Y por último, Wargo99 dice: mi miedo mayor, mi pánico moral mayor es que un reggaetonero me diga ya tú sabes, yo no sepa nada. Quiero morir en una discoteca llena de maricas. Pues eso es. Yo quiero morir en una discoteca llena de maricas. Probablemente te ocurra. Sí, probablemente. A este vas paso, por buen camino. a este ritmo, sí. A este ritmo vas por buen camino. Lo que está claro es que los wokes, los queers, los homosexuales, aunque significan cosas distintas, cuando lo dicen los agitadores populares suelen querer decir lo mismo. Enemigos ambiguos, sin definir, pero al fin y al cabo enemigos, ¿no? Este es el papel de los pánicos morales. Unificar en contra de un enemigo imaginario y marcar una línea entre nosotros y ellos. Y asegurarse que todo el mundo que en un principio está dentro se alinea y no tiene comportamientos sospechosos, sea de hereje, de mena, de sodomita, de queer, de social justice warrior o de woke. O de woke. Como ya he dicho, woke no es una identidad, no es algo que se es. Era un estado, una forma de decirse, estar atento a las injusticias del sistema. Pero ahora es la 11ª cruzada. Los pánicos morales sirven como movilizador social y como corrector de lo que se escapa, precisamente para controlar de qué se habla y en qué términos, ¿no? En qué se fija la gente y a qué van a priorizar. Oleadas de preocupación que duran lo que tienen que durar hasta que aparece otro enemigo de la moral que ocupa esa atención. Sirven incluso para que gente de izquierdas, progresista o de clase obrera piense que las mujeres o las minorías son una lucha aparte y enfrentada. Claro. Sí, esa idea de que se ha distraído de otra lucha que es más importante, como nos contaba precisamente Cristina Almeida, que ocurría en los 70 con el feminismo dentro de organizaciones y partidos de izquierdas. Exacto, pero como ya hemos visto, estas luchas no son separadas. No por nada, la Inquisición perseguía la sodomía entre los curas pobres, pero no entre los obispos, o entre los extranjeros, pero no entre los nobles. De hecho, este 29 de marzo, Día de la Visibilidad Trans, va a haber una manifestación a las 6 en la Plaza Pedro Cerolo de Madrid, precisamente para hacer frente a esta oleada transfoba que puede que haya empezado en Estados Unidos, pero que también está salpicando a España. Leyes promovidas por Trump o por Milei, apoyados por magnates de las redes sociales como Elon Musk o Zuckerberg, que apartan a las personas trans de espacios públicos o les impiden directamente acceder a su documentación y provocan oleadas de agresiones contra ella. En fin, si oigo woke dicho de forma no irónica, yo sé que esa persona ya ha empezado un camino en el que va a empezar a decir que la diversidad, aunque exista, tiene que desaparecer de la vista o del discurso. Pero si encima de eso quien lo dice es periodista u opinólogo, yo siento que están intentando jugar al trilero, básicamente, ¿no? A que la gente juegue a dónde está la bolita con algo que no es un problema de verdad, sino que distrae de los problemas materiales. Ya lo dijo en esta república la gran Samantha Hudson. No puedes pagar el alquiler, pero te preocupa la letra que ponga en mi DNI. Efectivamente, yo soy menos poético que Samantha, que para algo soy maño, así que yo solo voy a decir, ¡anda cascada! Mañana volvemos, que por cierto hablaremos de hipervigilancia y control, está muy relacionado con todo esto que hemos hablado hoy. Viene Belén Gopegui a presentarnos su novela Te siguen y bueno, el broche final será con las Sego. Pues hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe. Qué buenas las perunillas.